Posgrados de Universidad Mayor presenta. La sociedad va cambiando, la ciudadanía crece y, por cierto, también la ciudad debe adaptarse justamente a esta ciudadanía y a los espacios que le está entregando a ella. Hoy conversamos con 3 arquitectos sobre el desarrollo del centro de Santiago. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Cristian Undurraga, arquitecto chileno de la Universidad Católica y que gran parte de su desempeño profesional lo ha hecho en el centro de Santiago. Rosario Magro, arquitecto italiano, miembro del Centro de Arquitectura Contemporánea, que pasó 5 años en Londres y también en Italia. Y David Scognamiglio, arquitecto italiano, fundador del Centro de Arte Contemporáneo y con gran interés en lograr el vínculo entre la arquitectura y el arte. Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos, a quienes también a través de las redes sociales y desde distintos puntos de la geografía se van sumando también a nosotros. Nuestro Twitter y nuestra cuenta en Facebook, que siempre están en pantalla, como siempre es una medida también de mantenernos en comunicación y en contacto. Llegamos a ustedes a través del Mostrador TV y nos instalamos siempre semana a semana en este clásico, la Confitería Torres, que está en Alameda con 18 y que existe desde 1879. Que los señores aquí presentes hoy me podrán corregir un poco más respecto a la arquitectura de este lugar. ¿Cómo están? Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar junto a nosotros. También nos acompaña David y Rosario. Hola. Arquitectos todos, gracias por aceptar la invitación. Y claro, yo mencionaba el Torres porque para nosotros es un agrado este lugar, que tiene una arquitectura muy bonita, muy particular, que bueno que se ha conservado también desde tantos años y que tiene también una importancia en la política de nuestro país. Pero bueno, es el escenario en el que estamos, pero nos convoca el hablar del centro de Santiago principalmente. Esta semana hemos tenido lluvia, la ciudad colapsa, Santiago colapsa, me contarán ustedes cómo es en Italia después. Aquí colapsó todo y uno dice, bueno, ¿de qué manera se están construyendo las ciudades? ¿De qué manera está creciendo esto? El centro de Santiago es el único que resiste, Cristian. Así es. El centro de Santiago es la mejor urbanización del país y es una urbanización que data de 1541, digamos, de la fundación. Y realmente es el lugar de Santiago que soporta la lluvia. Ahora, coincidió esta lluvia de primavera, un poco veleidosa esta primavera, con la época de Pascua, digamos, y con un tema que es súper relevante y que también podemos desarrollar en el programa, que es una alta tasa de motorización de la ciudad, que no soporta la ciudad un auto más. Debemos fomentar el transporte público y sin duda, si tuviéramos un buen transporte público, el colapso de hoy día habría sido completamente distinto. ¿Cómo defines tú la arquitectura del centro de Santiago? El centro de Santiago es un centro que a mí me parece súper atractivo. Yo creo que la opinión de ustedes... Desde afuera, digamos, es muy relevante, pero a mí yo he tenido además el privilegio de trabajar aquí por más de 30 años, en pleno centro, pleno corazón de la ciudad, pero es un centro muy notable, cuyo trazado, como decía al principio, data de la colonia, desde la fundación, desde los orígenes de la ciudad. El trazado se ha mantenido y lo que ha cambiado es la característica de la manzana. La manzana se ha ido densificando, ha ido creciendo en altura, ha ido creciendo en densidad. La partición original de los encomenderos, que era una cuadra o un cuarto de cuadra por encomendero, hoy día, ¿no es cierto?, tiene una densidad completamente distinta. Y en la medida en que la ciudad y el tiempo ha ido avanzando, han ido apareciendo situaciones interesantes, como por ejemplo los pasajes, que es una característica del centro de Santiago muy interesante, las manzanas perforadas por pasaje. Y, digamos, de hace algunas décadas ha aparecido también una nueva manera de densificar la ciudad, que es el uso intensivo del subsuelo. Claro que sí. Sí, ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, 2-3 años que están acá en Chile, arquitectos italianos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esta ciudad? Yo quiero retomar un poco lo que dijiste tú al comienzo. O sea, estamos en un edificio, en un café histórico muy lindo. Encuentro que acá, en Santiago, en el centro, esto es maravilloso. O sea, hay lugares todavía por conocer, no como este que ya ha sido restaurado y todo, pero creo que hay muchos lugares como este que todavía están en estado casi de abandono. Que hay que rescatar. Claro, es un potencial gigante. Entonces, bueno, junto con proyectos como el tuyo, por ejemplo, de la Plaza de la Ciudadanía y ahora este proyecto futuro, pero
se puede hacer muchísimo todavía acá. Y esto, por lo menos para mí como italiano, que ya ahí las cosas ya están todas fijas, ya súper, digamos, establecidas, claro. Aquí es lo que también me motiva como arquitecto, porque siento que aquí puedo aportar mucho. Rosario, ¿cuál es tu visión? No, mi visión también... ¿Tu opinión? Sí, mi opinión, siguiendo lo que decía el Cristian, que el centro de Santiago sí, es bonito, ¿no? Eso es un ejemplo del centro, ¿no? El ejemplo refleja la estratificación, ¿no? De un país, la estratificación histórica de un país, yo creo que se ve en el centro. Y por eso hay que valorar más eso. Ojalá que salgan más de esos lugares alrededor del barrio cívico, para que sea de verdad un barrio cívico. El centro de Santiago es bonito, pero yo creo que le sacaría las autos, le sacaría mucho las autos. Me gusta mucho el domingo, por ejemplo, o el sábado, pasar por toda esa calle, que ahora no me acuerdo los nombres, pero recorrerlo en bici es muy entretenido, te da Rosario, David, uno dice, bueno, ustedes espacio. viniendo de un país que tiene, en términos sobre todo arquitectónicos, cosas tan bonitas y todo eso, ¿qué es lo que encuentran atractivo en este lugar? ¿Qué es lo que les parece que es llamativo del centro de Santiago? Considerando que tienen una visión tal vez distinta a la que puede tener Cristian, que tiene el cariño natural de la patria, ¿no? Ustedes mirándolo desde afuera, ¿qué hay en el centro de Santiago? ¿Qué les gusta? Yo me voy a agarrar más a un concepto del que se habla mucho ahora, como el patrimonio intangible. Okay. Yo creo que esto es lo que más encuentro espectacular de esta ciudad. Quizá yo como italiano un poco nostálgico, no sé, pero ver todavía el señor que, no sé cómo se llaman esos carros que el señor mismo tiene que equilibrar, porque hay solo 2 ruedas, esos carros de metal, no sé. Sí. Ver esto... Los feriantes que llevan la fruta, claro. Como carretas. Ver gente que se sube a la micro y canta, estas cosas, bueno, que no son solo del centro, obviamente, pero estas cosas son las que, para mí, convergen en cultura. Claro. Claro, más allá, obviamente, todo lo que es el patrimonio, pero como digo, el patrimonio en cierta parte valorizado, en cierta parte todavía muy dejado, pero con mucho potencial. Ahora, tiene una cosa que es muy notable, creo que para ustedes, es que, bueno, construir en el centro es construir en la historia, pero la mayoría de los proyectos que uno hace son en terrenos que el hombre construye allí por primera vez. Eso es imposible en Europa, y particularmente en Italia, digamos, con una densidad de patrimonio y de ciudad y de historia muy notable, casi agobiante para un arquitecto. Y sin embargo acá está todo por hacer, y un poco lo que tú decías, eso es muy interesante, muy atractivo. O sea, mucho de lo... A ver, te digo, todos estos trabajos que hemos hecho desde los 25 años, digamos, en el centro de Santiago, partiendo por la Plaza de la Constitución, luego la Plaza de la Ciudadanía, el Centro Cultural, y ahora el Eje UNE, yo creo que eso es imposible para un arquitecto tener esa oportunidad en Europa. Sí, absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. Tú mencionabas esto justamente de lo establecido que estaban ya las cosas en Italia, ¿no? Es justamente lo que tú acabas de decir, Cristian. En consecuencia, si aquí está todo por hacer, desde donde ustedes vienen ya está todo hecho, ¿cuál es la visión que tienen ustedes frente a lo que a nosotros nos falta por hacer y en qué manera estamos avanzando? Y lo pregunto porque ha sido tema de discusión. Venimos saliendo recién de unas elecciones municipales, donde justamente el tema del patrimonio, de cuánto se cuidan los barrios y todo eso, ha sido un tema también llevado a la política muy importante y muy determinante para estas últimas elecciones. ¿Hacia dónde deberíamos crecer justamente para no perder eso? ¿O cómo lo ven ustedes en el fondo desde la experiencia de sus países más avanzados? Desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Claro. Yo creo que en Chile hay un movimiento, ¿no?, arquitectónico interesante, ¿no?, efervescente en comparación con el mundo también, ¿no? Se ve con ojo interesante desde Europa lo que está pasando en Chile, sobre todo con los arquitectos jóvenes. Yo no sé, eso dependerá del hecho que hay muchas escuelas de arquitecturas o no sé, pero hay como una arquitectura chilena, pero hay arquitectos chilenos que hacen mucho. Y lo que yo veo que tal vez eso todavía no se ve reflejado mucho en la ciudad.
esa calidad arquitectónica que los arquitectos chilenos están teniendo no se ve mucho reflejada en la ciudad. Eso Tú es muy paseas en la cierto, ciudad y no lo es ves. muy cierto. Y no lo ven en la calidad de la vivienda, no lo ven en la calidad de los espacios públicos. Entonces ahí yo veo que ahí es donde yo creo que se tiene que apuntar. Y esa desconexión, ¿de dónde vendrá? ¿Por qué ocurre? Mira, hay una deuda, y eso es muy claro lo que tú dices, hay una deuda pendiente de la arquitectura chilena con la ciudad. Si tú analizas, por ejemplo, las últimas exposiciones que se han hecho sobre arquitectura chilena, tanto aquí en Santiago, los últimos libros que se han editado sobre la arquitectura chilena o en Chile, y lo que se ha editado en Casabela o en Arquitectura Viva, que son algunas de las principales revistas de arquitectura del mundo, siempre esa arquitectura chilena está inserta en la geografía. Pareciera que lo exótico es primero lo más llamativo para Europa, donde tienen una experiencia de ciudad tan rica y la nuestra es tan adolescente, digamos, todavía, que ciertamente lo más interesante para los extranjeros es nuestra relación con el paisaje. Relación que tuvieron los poetas y que hoy día tienen los arquitectos. Yo creo que hoy día el fenómeno de la arquitectura chilena es un poco análogo a lo que fue el boom de la literatura en los años 60, digamos, 70. Cristian, ¿a qué te refieres tú con esto que tal vez el atractivo desde afuera sea como lo exótico, por ejemplo? Es la relación de la arquitectura y el paisaje. ¿Me lo graficas en alguna obra, en algo que...? Te digo, te puedo decir, por ejemplo, la obra de Germán del Sol, que es un arquitecto extraordinario, quien acaba de recibir y con mucha justicia el Premio Nacional de Arquitectura. Su obra es una obra extraordinaria. Por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez, inserta en la cordillera, es una pieza muy notable, cómo se encaja dentro de... José Cruz, ¿no? José Cruz, sí. Le digo Germán del Sol. Perdón, Germán del Sol y José Cruz, digamos, los dos arquitectos muy notables, cuya obra está inserta en la cordillera. Partieron ambos trabajando juntos con el pabellón de Chile en Sevilla y luego siguieron caminos separados. Germán del Sol con obras, hoteles en el sur, muy notables, en Punta Arenas. El vínculo naturaleza y Pepe Cruz, digamos, quien recibió el Premio Nacional este año, con edificios como el de la Universidad Adolfo Ibáñez, que también es muy notable. Entonces, son obras cuyo diálogo, ¿no es cierto?, con la geografía es muy intenso. Y esa calidad de arquitectura es muy difícil de encontrar, son muy escasas las obras que tienen ese nivel de complejidad, de intensidad y que están insertas en la ciudad. O sea, en el fondo, esta sensibilidad que los arquitectos chilenos tienen hacia el paisaje, hacia el contexto, digamos, natural, por lo que veo yo, hace falta en lo que es el contexto urbano. O sea, yo siempre veo cuando hay un nuevo edificio, muy pocas veces trata de dialogar con lo que es el preexistente y, digamos, lo que está alrededor. Entonces, esto sí que tendría ganas, digamos, de que fuera más sensible como intento. Sí, que además lo chileno como cultura, sí, yo la veo, no sé, desde el punto de vista externo, ¿no? Claro. Es un pueblo rural entre comillas, ¿no? Lo ven de la manera como también cruzan la calle, viven en la calle, muchos. La ciudad la hacen ellos también, ¿no? El vendedor, el ambulante. Eso es algo que puede generar un potencial. Significa el potencial del espacio público que se tiene que mejorar, que pensar. Sí, yo creo que cuando tú dices que hay que hacer, concentrarse en eso, concentrarse mucho en esto, yo creo. Sí. Espacio público. Y para mí también a macroescala el tema de digamos, regular un poco hacia dónde va la construcción. Pero claro, y sobre eso, que me parece sumamente interesante, les quiero preguntar en el próximo bloque, antes de separarnos, de ir a la pausa. Me mencionabas tú antes de comenzar que tienes un gran interés entre el vínculo arquitectura-arte, ¿no? Y también hay un tema entre la arquitectura, el crecimiento de la ciudad, la ciudadanía y cómo esta ciudadanía le da uso justamente a este tipo de espacios.
¿Cómo ha sido la experiencia de espacios tan importantes justamente para la convocatoria de la ciudadanía, como es la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución? Mira, estos proyectos, el proyecto de la Plaza de la Constitución, que fue el primer proyecto en el que nos involucramos en el centro histórico, es un proyecto del año 80 y en ese momento ya había una corriente muy incipiente de recuperar espacios para el ciudadano. Había surgido no hace muchos años el Paseo Ahumada, y quien fue quien inició esta política un poco de sensibilidad por el ciudadano fue Patricio Mecchi, un alcalde que murió desgraciadamente, creo que durante su periodo, su ejercicio, y él implementó el proyecto del Paseo Bulnes, que fue el primer intento de recuperar y de ganar un espacio que se había, que era un espacio de los autos, digamos, recuperarlo para los peatones. Entonces, en ese contexto surge, años después, el proyecto de remodelación de la Plaza de la Constitución, que era el estacionamiento de los edificios públicos. Ustedes no lo conocieron, tú eres muy joven, pero en el año 80 eso era un estacionamiento de autos, era una gran explanada con autos estacionados. Y en el caso de la Plaza de la Ciudadanía, no era muy distinto, era un espacio que también estaba destinado a los vehículos. Lo que es interesante de estos proyectos, que muy poca gente sabe, es que la Plaza de la Constitución era una manzana compacta, con viviendas, y allí estaba el Ministerio de Guerra, frente al Palacio de la Moneda. Y en la parte de atrás de la Casa de Moneda, que el origen del Palacio Presidencial era la Casa de Moneda, estaba la fábrica, la fundición, y también era una manzana compacta. El palacio deslindaba con una manzana compacta. Y en el año 30, Karl Brünner, un arquitecto austriaco, hace un plan de remodelación del centro, pone en valor el Palacio de la Moneda, liberando la plaza que está al norte, ¿no es cierto?, la Plaza de la Constitución, y las manzanas que están al sur. Y luego dentro del plan de Brünner estaba el eje Bulnes, que fue lo que materia del concurso, que hablaremos en el siguiente bloque. Pero, por ejemplo, la fachada de la Moneda, la fachada sur de la Moneda, es una fachada construida el año 37 por el mismo arquitecto que construyó el actual Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una fachada nueva. Y creo que fue atinado el haber tomado la arquitectura de Toesca, extraordinario arquitecto italiano, que nos legó tal vez el edificio más lindo de la ciudad, que es el Palacio de Gobierno. El arquitecto que hizo la fachada posterior, José Smith, tomó las proporciones y las pilastras para mantenerlo, y mantuvo exactamente la idea del palacio original, y quedó el palacio exento, pero el palacio no estaba exento, era una manzana más dentro de otras manzanas compactas. Les voy a invitar a hacer un alto. Estamos en mesa de diálogo hoy día, somos todos feligreses de esta religión llamada arquitectura, y así es como nos han contado nuestros invitados. No se vayan, ya volvemos. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo, segundo bloque, seguimos conversando acerca de arquitectura. Y estábamos hablando acerca de cómo se ha ido desarrollando este centro de Santiago. Tú mencionabas también a un arquitecto italiano que nos deja esta casa de gobierno con esta bonita arquitectura. Y hablábamos en general
yo te preguntaba acerca de los usos que le da la ciudadanía, justamente, el uso público de estos espacios y la importancia que tienen en un sentido de reunión. Por ejemplo, cada vez que hay alguna celebración y va todo el mundo a Plaza Italia, sale el tema de la falta que nos hace un espacio que no tenga pasto, flores, etcétera, que terminen destruidos cada vez que hay este tipo de situaciones, y la falta que hace de esos espacios. ¿Cumple de alguna manera ese rol también el establecer lugares como estas plazas de las que veníamos conversando? Mira, la plaza es el espacio público más atractivo de la ciudad. Las calles no lo son menos, digamos, pero tal vez las plazas es lo que congrega. Las calles son lo que conduce y las plazas es lo que congrega. Y en el espacio público es donde se manifiesta la ciudadanía, donde se conoce el pulso de la ciudad. Es un lugar democrático, es un lugar de todos. Es realmente donde se manifiesta la democracia, donde la gente se expresa, es en el espacio público. De manera que el espacio público es esencial en una ciudad. Perdón, en ese sentido yo creo que es muy interesante, digamos, evaluar dos movimientos. Lo digo en inglés, aunque no sea fan de las palabras extranjeras, pero este movimiento de up-down y bottom-up. O sea, en el sentido de hay ciertos proyectos, ciertas transformaciones que vienen desde arriba. Es más, quizá también en esto se puede insertar de alguna manera el tema del eje Bulnes. O sea, es más el intento del poder establecido que detecta una necesidad o de alguna manera tiene un cierto interés, que puede ser ciudadano, democrático, lo que sea, y que promueve un cierto tipo de transformación, un cierto tipo de proyecto. En otros casos, el contrario, es bottom up, es desde los ciudadanos simples como nosotros que se empiezan a sentir ciertas necesidades y que la hacen colectivo, hacen, digamos, grupo y la muestran al poder. Entonces ahí es como un proyecto que sale desde abajo. Entonces yo creo que en esto, cuando se habla de espacio público, es muy interesante escuchar mucho lo que tienen que decir los colectivos, la junta de vecinos, la gente que vive ahí. Digamos, hay todo un sistema, toda una serie de submundos que tienen intereses, digamos, más allá de lo económico, obviamente, intereses como en el uso, personales, claro. Sí. Y que ellos mismos pueden proponer al poder o al arquitecto, a lo que gestiona los proyectos. Sí, porque para relacionarme a lo que está diciendo el David, el resultado al final es el resultado de un proyecto de arquitectura. Una arquitectura tiene que relacionarse mucho a eso también. ¿Es un proyecto inclusivo o un proyecto exclusivo? ¿Un proyecto que incluye a todos o que excluye, que crea una élite, que crea... Eso también hay que conversarlo, no sé. Por cierto, mira, la experiencia nuestra en el centro de Santiago se inserta... A ver, la ciudad es un continuo. Lo primero que habría que decir es un continuo y es de su esencia. O sea, es una obra inconclusa por definición. Siempre lo va a ser así. Está en continua transformación. Y también la ciudad es reflejo de las sociedades que la construyen. En el caso del centro, hay una trama preestablecida, ¿no es cierto?, que viene de la fundación, que viene del imperio, digamos, o sea, es una imposición de una trama. Y lo que se hace en el eje Bulnes, de alguna manera también es una imposición que quiere reflejar el poder del Estado y la modernización del Estado en los años 30, ¿cierto? Y son cuestiones que son parte de la ciudad, o sea, las ciudades se construyen desde el poder, y lo que es interesante, lo que tú planteas, cómo hoy día la ciudad, los ciudadanos van participando en los procesos, ¿no es cierto?, de diseño de la ciudad, van enriqueciendo. Entonces, lo que nos ha tocado hacer a nosotros ha sido un proceso mixto, o sea, trabajar en una trama impuesta, con una intervención extraordinaria, digamos, por lo que significó en su magnitud en el año 30, que es esta famosa caja cívica, y también entender que allí hay una posición autoritaria, lo que hace aún más atractivo el trabajo en el suelo. Ahí, en el suelo, ¿no es cierto?, tenemos la oportunidad, y es lo que hemos hecho, de incorporar
la ciudad y los ciudadanos, digamos, Sí. y generar espacios donde los ciudadanos puedan estar de manera confortable. Cuéntanos del concurso, ¿cómo Mira, ha sido para entrar en esa materia a ver, también, si no se nos pasa el tiempo? El tema del concurso es como yo digo, el barrio cívico se ha convertido en un destino, más que en un trabajo, digamos. En el año 80 se llama concurso para la remodelación de la Plaza de la Constitución. Nosotros teníamos en esa época 25 años, llevábamos 3 años ejerciendo la profesión y teníamos un interés muy grande por la ciudad. ¿Quiénes son nosotros? En esa época, Anita Debes, mi mujer y yo. Luego, por razones de tener una familia muy grande, la Anita, digamos, se dedicó A otras labores, a otras labores, me imagino. y yo seguí con lo de la arquitectura y he seguido en lo del barrio cívico. Luego de haber hecho ese proyecto, que le ganó un espacio a los autos y se transformó en un paseo y en una zona de estar, digamos, también en un pulmón, en un pequeño pulmón para la ciudad. En el año 95, cuando el expresidente Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas, llamó a un concurso para remodelar el barrio cívico en vísperas del Bicentenario. Y allí, bueno, tuvimos la suerte también de que nuestra propuesta fuera la que se construyó y que está inconclusa. Hoy día seguimos trabajando en ella. En los próximos meses vamos a iniciar los procesos de remodelación de lo que es la Alameda propiamente tal. Se va a continuar, digamos, los Fundamental pavimentos esa y operación. se va a construir el espacio único Sí. que fue el que se diseñó. Debemos recordar que donde hoy día está la tumba de O'Higgins, estaba el altar de la patria, que era un monumento de la dictadura que dividía a los chilenos. Tuvimos la responsabilidad de participar desde la arquitectura en generar un espacio que recuperara la ciudad para los ciudadanos, porque el espacio público es de Qué todo. tremendo tema, porque además tiene un significado muy importante. Tiene un tremendo Representa algo significado, poderoso. representó, creo que, el fin de la transición y también permitió, ¿no es cierto?, recuperar la relación que tenía la Caja Cívica con el Eje Bulnes. Y este año, en el marco del legado bicentenario, el presidente Piñera llama a concurso para la remodelación del eje Bulnes, que está bastante deteriorado y por problemas de mal diseño de los pavimentos, de la relación del paseo con las fachadas, digamos, donde hay unas jardineras que obstaculizan esa relación. Se llamó a concurso para, ¿no es cierto?, mejorar esa relación. Y el concurso tenía 4 partes que son muy relevantes, digamos. Cada una tiene un peso muy significativo. Por una parte, la remodelación del paseo. O sea, hacer un paseo, recuperar ese paseo para los ciudadanos, hacer un paseo mucho más atractivo, donde los primeros pisos sean locales comerciales, donde el Torres pueda tener una sucursal, ¿no es cierto? Maravilloso. Allá en el Paseo Bulnes, haya restaurantes, haya vida urbana. Y por otra parte, el remate, que era un tema muy importante y que ha sido muy polémico por nuestra propuesta de las torres. Luego, otro tema que era muy importante, que era el Pabellón Santiago, donde era un pequeño espacio museográfico, donde se explicaba un poco la historia del centro y de esta parte de la ciudad. Y más allá, el Parque Almagro, que es un espacio extraordinario dentro de la ciudad y que está un poco deteriorado. Nuestro proyecto fundamentalmente lo que hacía era recuperar espacio para los ciudadanos, remodelar el parque y hacerlo más vital y más atractivo, ¿no es cierto?, para la enorme cantidad de gente que habita en ese lugar. Hay universidades, hay oficinas, etc. Entonces, el tema del paseo, como les decía, la idea es que ese paseo sea tal vez uno de los puntos urbanos más vitales de la ciudad. Se está construyendo ya la estación del metro en Avenida San Diego con el Parque Almagro, lo que va a generar un flujo, digamos, de acceso desde el sur hacia el centro, que es muy importante. Y no puedo dejar de referirme a las torres, que ha sido lo más polémico. Yo creo que ha habido un desconocimiento de la propuesta y se ha focalizado la propuesta solamente en las torres. Estas torres, en volumen
en volumen, y es muy importante que la gente sepa, representan cada una el 10% del volumen de la torre de Costanera Center, digamos. O sea, realmente es un hito de una proporción que está a la escala del barrio. Y es muy importante distinguir, porque se ha hablado del problema de las torres en el centro de Santiago. Y yo no soy partidario de seguir con este proceso de densificación de la vivienda en grandes edificios de mucha altura, lo que creo que constituye un error urbano. Sin embargo, la ciudad requiere de hitos, requiere de espacios y de edificios que tengan significado. Estas torres lo que pretenden es resolver una parte inconclusa del proyecto original del Eje Bulnes. Al final del Eje Bulnes estaría el Congreso Nacional, cuestión que se descartó y se construyó el Congreso en Valparaíso. También creo que fue un error no solamente urbano, sino un error político extraordinario. Era muy interesante tener por una parte al norte el Poder Ejecutivo y hacia el sur el Poder Legislativo, unido por este espacio urbano extraordinario, que fue el origen. Qué lindo que Cuando uno suena. ve la monumentalidad de este espacio urbano, lo puede entender conociendo su historia. Y lo que es muy importante, que hay gente que ha dicho que he traicionado el proyecto de Karl Brünner, quien diseñó unos edificios de una determinada escala. El propio Karl Brünner, en el año 37, propone una torre como final del Eje Bulnes, dentro de las alternativas que se barajaban. Estaba la alternativa de la torre. De manera que no hay que entender la torre como el paradigma del edificio que viene a arruinar la vida urbana. Nada más lejos de eso. Estas son torres pequeñas y constituyen un hito urbano que viene a concluir una parte del proyecto que estaba allí esperando, digamos, una definición. Señores, se nos pasa volando este bloque. Voy a recoger sus opiniones al regreso. Hacemos un nuevo alto. Estamos en Mesa de Diálogo. No se vayan, que ya volvemos. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. De regreso, gracias por mantenerse junto a nosotros en Mesa de Diálogo. Siempre en el tercer bloque saludamos a la Universidad Mayor, un lugar que tiene posgrados y donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces encuéntralo en Universidad Mayor. Nos quedábamos con esta explicación que nos daba Cristian sobre todo lo que se está haciendo, todo este proyecto y, por cierto, la complejidad tal vez de estas torres o lo que ha provocado. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen frente a este proyecto? No, más que opinión, quería preguntarle, como la torre al final se habla siempre de las torres porque el elemento Lo que pasa más es que después de del Costanera Center hay como una especie de rechazo con todo lo que se imponga de esa manera, creo que. Pero me pasa por ahí. no es un rechazo, pero es la parte más potente del proyecto. Yo creo que también el vacío de todo ese eje también es un elemento muy potente del proyecto de Cristian. Pero yo quería preguntarle, ¿por qué dos torres, por ejemplo? ¿Por qué iguales? Solamente eso es una cosa que Mira, se consideró que atrás hay también un conjunto universitario. Mira, incluye eso. Mira, hablábamos delante que la ciudad, Rem Koolhaas tiene una definición que es muy bonita que dice que la ciudad es como una nube y Rafael Moneo siempre lo cita. Es una nube que está adaptando su forma constantemente. Y cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo y se consolida nuestro trabajo en la Plaza de la Ciudadanía, ciertamente había una visión sobre lo que tenía que ser el Eje Bulnes. Y nunca habíamos pensado en una torre. Nunca. La torre surge 2 semanas antes de entregar el concurso. Luego de una profunda reflexión de las circunstancias y cómo se había transformado el lugar. Con motivo de la celebración del Bicentenario,
y también en el marco del legado bicentenario, el presidente Piñera instala la bandera del bicentenario en el centro de la plaza. Una asta gigante, sí. Debo reconocer que yo no lo tenía considerado. Es una intervención a tu proyecto original. Pero es parte de la ciudad. Si la ciudad la hacemos entre todos. O sea, Claro. aquí había una coincidencia rara de que un arquitecto ha tenido la oportunidad de participar, ni siquiera de diseñar, porque te digo, la ciudad entiendo que es una obra colectiva. Aquí hay instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Santiago, el Ministerio de la Vivienda, que intervienen en este proceso de diseño. Tal vez yo sea la cara visible, pero aquí hay mucha gente detrás. De manera que cuando el presidente instala la bandera, cambia el epicentro, cambia la geografía del lugar, genera una centralidad monumental al medio y que ha tenido una respuesta ciudadana extraordinaria. O sea, si ustedes ven cómo la gente venera esa bandera, se instala allí, se saca fotos, en fin, ha habido allí un acierto social, digamos, muy importante. Sí. Entonces, eso cambió completamente la visión de lo que era el remate. Originalmente, la bandera, el presidente Lagos, que también tuvo la idea de la bandera, se proponía al final del eje 1. Entonces, la ciudad, uno tiene que ir adaptando constantemente los proyectos a las circunstancias que le toca vivir. De manera que cuando se instala la bandera en el centro de la Plaza de la Constitución y cuando los árboles que están hoy día en el eje 1 alcanzan la altura que tienen, lo que uno necesita como remate es un hito que tenga una escala monumental y que sea percibido desde la moneda O desde el hito anterior, que en el fondo era la bandera. y a través de la bandera. Entonces, la verdad es que las torres, yo creo que las torres, y lo digo muy sinceramente, digamos, algunos dirán ingenuamente, pero las torres no constituyen un elemento que vaya a producir un daño. Yo creo que generan una escala y también dos torres constituyen una puerta. Entonces, no solamente desde la Plaza de la Ciudadanía se constituyen en el fin del paseo, sino desde el sur se constituyen en una puerta. Y quedaría rara la puerta si una universidad- fuera más grande que la otra. Tú me preguntabas por la Considerando la idea, universidad. claro. La universidad ha sido una de las principales fuentes de queja. A mí me llama la atención, y lo digo con mucho respeto, que una facultad de arquitectura que está en ese lugar no haya hecho una propuesta para el barrio civil. Te digo, es muy fácil disparar luego, digamos, y no haber hecho nada siendo vecino relevante. Nosotros tenemos un gran respeto por la comunidad, digamos, que rodea el Parque Almagro. Hemos hecho un esfuerzo enorme y creo que la universidad va a quedar en una condición muy mejorada a la condición actual. Y ciertamente ellos quedan en la parte de atrás. Pero es que la verdad es que es una universidad privada y el barrio cívico es un Público. barrio, digamos, es un eje cívico que tiene otro significado. Las torres van a albergar oficinas públicas. Estamos en este momento en el proceso de discusión, digamos, cuál es la institución, digamos, que va a ser acogida en esas torres. Y tampoco cuando se hacen los edificios de la Universidad Central, ellos no toman conciencia del eje. O sea, se ponen allí de una manera que no está a la altura de lo que el eje demandaba. De considerar tal vez arquitectónicamente el resto. Yo creo que también una cosa que me queda un poco pendiente, más allá de si fueran dos torres, una o una bandera, aunque la idea de la bandera de trasladarla casi para el otro lado me gusta mucho porque como que sacaría un poco de densidad al entorno, pero sobre todo lo que me llama la atención es la importancia que se da al concepto de remate, considerando que igual es una idea bastante antigua y aquí va un poco una crítica más bien a la gestión del concurso. Quizá un remate puede ser simbólico, puede ser por simplemente una excusa, digamos. Yo quiero decir una cosa que es súper importante. Las torres se constituyen un hito
y en un hito simbólico. Pero no es lo principal del proyecto. Yo en esto quiero ser enfático. O sea, yo creo que lo más relevante del proyecto es recuperar el eje Bulnes para los peatones y es recuperar el Parque Almagro, ¿no es cierto?, para la ciudad. Yo creo que esos son los grandes hitos y en eso es lo que nos vamos a abocar a trabajar en los próximos días. Retomando esto, yo creo que también es súper importante, pero lo digo como observador externo, el hecho de hacer dialogar justamente estos dos elementos que tú mencionas con lo que el contexto más ancho, digamos, la calle Centeno, Natalia Cox, por cierto, todas las calles que eran parte del cruzan, proyecto, claro, y que finalmente constituyen un sistema más complejo del simple, digamos, los dos polos con una línea, o sea, la moneda y el remate, dialogando con todo el contexto. Yo creo que ahí muy bueno lo que tú dices, porque el proyecto, y la verdad que con la pasión que uno lo explica, digamos, a veces deja al margen en la calle Centeno y la calle Nataniel, que son ejes fundamentales que están incorporados en el proyecto. Y el eje Centeno se incorpora a la avenida, digamos, de la universidad, claro. Santa Isabel. Santa Isabel. La calle donde está la universidad, claro. Se toma la conexión y se completa esa calle que está inconclusa también, es parte inconclusa del proyecto. Ahí yo creo que el tema de la Santa Isabel daría para otra para otro concurso, para otro proyecto, no, para otra charla. Para otra charla como esta. Santa Isabel es una avenida notable, Sí, o sea, que tiene una importancia enorme Sí. y debería ser lo que llamamos técnicamente un par de la Alameda. O sea, debería ser una sub-Alameda con buen transporte público, digamos, y que logre, digamos, despejar la Alameda y recuperar un poco la dignidad de la Alameda. Hoy día la Alameda se ha convertido en un eje de transporte y debiera ser, digamos, un eje histórico, digamos. Pero ahí Cristian tiene razón, la arquitectura o el urbanismo no puede hacer el trabajo solo. Ahí es la política o las decisiones que tienen que ayudarnos, porque creo que un programa de congestion charge como existe en Londres, por ejemplo, yo creo que sería una de las cosas que podría resolver mucho problema. Tú entras en Santiago, pagas 10.000 pesos, por salir 10.000 pesos en auto. Lógico. No va a pasar nadie, porque yo creo que tal vez es muy coercitivo, pero es solamente la única manera para crear calidad de vida. Pero lógico. Y que se nos ha quedado un punto importantísimo fuera de la discusión, justamente, el tema de la calidad de vida. Bueno, quisiéramos que este proyecto y que estas intervenciones que hemos hecho un poco contribuyen a eso, a mejorar la calidad de vida del centro, digamos. Y en eso, ese era el objetivo de este concurso y espero que el proyecto sea una contribución relevante. Señores, estamos llegando al final. Cristian, ¿cuánto tiempo queda para que esto se concrete? ¿En cuántos años o en qué proceso a ver, está? piensa tú que cuando se llama a concurso para la Plaza de la Ciudadanía el año 95, todavía no la terminamos, digamos. De manera que la ciudad se construye en el largo plazo y es muy bonito porque el espacio urbano es un espacio que trasciende la circunstancia política. Está más allá de la circunstancia política. Es un proyecto de Estado, ¿no es cierto? De manera que yo creo que vamos a estar ahí por 10 años más a lo menos. Yo quiero agradecerles a los tres por estar junto a nosotros. Cristian, David, Rosario, muchas gracias por aceptar la invitación. Tendremos seguramente oportunidad de hablar más de arquitectura y otras hierbas en próximas mesas de diálogo. Gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos en la próxima.